Hola asombrados, ¿cómo están? Espero que bien. No se olviden de suscribirse al canal, dejar su like para apoyar el canal y comentar si les gustó la historia. ¿Preparados? Entonces, vamos con la historia. Si alguna vez terminas en las montañas después del atardecer, ten cuidado, sé respetuoso y, lo más importante, no toques los cráneos. La primera vez que alguien me dijo eso, pensé que eran gente extraña y supersticiosa. Me acababa de mudar a un pequeño pueblo enclavado en las montañas Apalaches, buscando un nuevo comienzo lejos de las ciudades bulliciosas en las que viví toda mi vida. Una casa con un bosque como patio trasero y vecinos a una milla de distancia sonaba perfecta en ese momento. Es lo que me llevó a comprar la propiedad en primer lugar. Ahora creo que me arrepiento de esa decisión. No me malinterpreten, la casa es bonita. Tiene algunos problemas, como un porche que cruje y la cocina es un poco demasiado pequeña para mi gusto, pero es linda. Pintoresca es lo que el agente de bienes raíces seguía diciendo cuando me mostraba las habitaciones, y yo estaba de acuerdo con ella, incluso si es un poco pequeña. El verdadero punto de venta fueron las hectáreas de bosque que serían consideradas mías. Recuerdo mi primer viaje al pueblo al pie de la montaña. Un lugar pequeño donde todos se conocen. Naturalmente, algunos no estaban seguros de mí, pero la mayoría eran realmente amables, preguntando dónde crecí, a qué me dedicaba. No más preguntas hasta que el dueño de la única tienda de comestibles del pueblo, el señor Faraday, me preguntó si planeaba hacer senderismo en el bosque. Pues claro que sí, creo que me reí mientras él empacaba mis comestibles, mirándome todo el tiempo. Claro, qué pregunta tan tonta. Estuvo de acuerdo mientras me entregaba las bolsas y continuó. El bosque es perfectamente seguro durante el día. Solo vuelve a casa una vez que el sol comience a ponerse. ¿Estás buscando problemas con la vida silvestre o te perderás si se oscurece demasiado? ¿Hay algo en particular por lo que deba preocuparme? Tenemos osos negros a veces. Grítales y huirán, por lo general son asustadizos, a menos que encuentres una mamá. Alces, zorros, jabalíes, lobos. Me detuve, recogiendo mis bolsas y repetí, ¿jabalíes? Pensé que los jabalíes estaban extintos aquí en los Apalaches. El señor Faraday se encogió de hombros e ignoró mi pregunta, continuando como si no hubiera dicho nada. Ten cuidado ahí afuera. Siempre lleva agua. Sé respetuoso. No seas uno de esos citadinos que ensucian el lugar. Si ves una flor y crees que es bonita, le tomas una foto y la dejas en paz. ¿Ves suficiente? ¿Hay algo más que deba hacer? Quería ser amable y no simplemente ignorar al tipo, incluso si la mayor parte de su consejo era de sentido común. Por otra parte, no dudaba que había habido problemas en el pasado con algunos forasteros. Sucedía todo el tiempo en los parques a los que iba de niño, idiotas que pasaban y dejaban latas de cerveza o colillas de cigarrillos por todas partes. Me miró a los ojos, mirándome por un segundo de más antes de responder, si ves cráneos o huesos, no los toques. Si están en el camino, los rodeas. Le devolví la mirada, sintiéndome incómodo mientras él de repente sonrió y dijo, vuelve pronto. Hay especiales cada semana en productos frescos y carne. Debería haberlo escuchado mejor. Las primeras veces que me aventuré en el bosque, siempre fue a última hora de la mañana. Hay un sendero viejo detrás de la casa, cubierto de maleza pero aún utilizable, y lo usé. El bosque es hermoso. Hay todo tipo de aves cantoras y pequeños animales, y una interesante vida vegetal para ver. Traté de ir por la mañana cuando no hacía demasiado calor. Me aseguré de llevar agua y buenas botas de senderismo cada vez que tenía tiempo para caminar antes del trabajo. Había un punto en el sendero donde se bifurcaba en dos direcciones, y ese es el punto en el que me daba la vuelta. Lo último que quería era elegir el camino equivocado y terminar irremediablemente perdido o incapaz de encontrar el camino de regreso. Luego, el trabajo cambió mi horario, así que comencé a ir a última hora de la tarde. Me quedaba más tiempo, terminando mi caminata justo cuando el cielo se bañaba en rosas y naranjas. El sol ya no era visible, pero daba la luz suficiente. Nunca noté nada diferente entre las caminatas de la mañana y de la tarde,
aparte de que menos pájaros cantaban. Luego, pequeñas cosas comenzaron a suceder. Pequeñas rarezas que eran fáciles de ignorar. Árboles que tenían largos rasguños en los troncos. Las aves cantoras se callaban al comienzo de mis caminatas de la tarde, en lugar de hacia el final. Supuse que era por el cambio de estaciones, la noche se hacía más larga y los días se acortaban. Tuve que ser rápido con mi rutina diaria, solo permitiéndome adentrarme quizás una milla en el bosque antes de darme la vuelta. Incluso si no creía a la gente del pueblo que se había vuelto más vocal sobre tener cuidado en el bosque, todavía no quería perderme. Luego me encontré con un cráneo de ciervo. Estaba en el medio del camino de regreso a mi casa. Blanqueado y agrietado, se veía demasiado viejo. Miré alrededor de los árboles para ver si había alguien cerca, porque no había estado allí en mi camino hacia la montaña. Incluso grité un nervioso hola y no obtuve nada. La idea de dejarlo donde caminaba constantemente me revolvió el estómago, así que agarré un palo y con cuidado lo puse a través de una de las cuencas de los ojos. Respiré hondo y luego lo tiré a los árboles, viéndolo mientras golpeaba el suelo antes de soltar el palo y regresar rápidamente a casa. Fue entonces cuando los aullidos comenzaron. Me despertó en medio de la noche. Un aullido largo y solitario a lo lejos. Me sentí confundido, sobresaltado, porque hasta ese momento, nunca había escuchado a un lobo aullar antes, que no fuera en la televisión. Ni siquiera sabía si eso era lo que era. Me quedé allí por un rato, escuchándolo, luego encendí algo de música para ahogarlo y volver a dormir. Durante una semana, me despertaba con un sudor frío y el lobo seguía cantando hasta que finalmente comencé a irme a dormir con música. Le pregunté al respecto la próxima vez que fui al pueblo, con curiosidad por saber si alguien más lo había oído. Nadie lo había hecho. El señor Faraday sacudió la cabeza y dijo que no había oído ningún ruido mientras me daba el cambio por mis comestibles. El farmacéutico me dijo que probablemente era solo un animal solitario o herido cuando estaba buscando algo para dormir. Incluso la camarera en el restaurante se encogió de hombros y dijo, «No he oído nada, cariño. Solo asegúrate de mantener tus puertas con llave. Siempre es mejor prevenir que lamentar». La próxima vez que fui al bosque, me aseguré de que fuera justo después del trabajo para poder disfrutar de un agradable y largo paseo. Los árboles con los rasguños estaban más cerca de mi casa, pero lo ignoré, pensando que era un oso o un alce. Hice mi circuito habitual. Seguí el sendero hasta que llegué a donde se bifurcaba y tomé un pequeño descanso, sentado en un árbol caído para beber un poco de agua. Cuando me levanté para comenzar mi camino de regreso, noté que el bosque se había quedado en silencio. Me sentí nervioso, mirando a mi alrededor para buscar una razón, como un oso acechando, pero no encontré nada. En ese punto, me dirigí rápidamente de regreso a casa y casi me tropiezo con otro cráneo. Un cráneo de alce con cuernos enormes todavía unidos al hueso blanco. Perfectamente conservado y mirándome. Miré a mi alrededor, queriendo descubrir quién estaba jugando conmigo, pero no pude ver nada más que los árboles y los exuberantes helechos. Pensé en recogerlo y tirarlo a un lado, pero respiré hondo y lo rodé, luego comencé a correr de regreso a casa. Apareció 2 veces más antes de que me hartara. La tercera vez, lo recogí y lo tiré a los árboles. No me quedé para ver dónde aterrizaba. En el momento en que llegué a casa, cerré la puerta de golpe y aseguré todo. Estaba temblando en mi cocina después de cerrar la puerta trasera con llave y me atreví a mirar por la ventana. No vi nada, pero sentí que algo me estaba mirando. Un aullido no me despertó esa noche. El sonido de mi porche crujiendo sí. El gemido de la madera hizo que mis ojos se abrieran de golpe. Mi corazón me saltó a la garganta. Me quedé en la cama, incapaz de moverme cuando escuché un gruñido bajo cerca de mi ventana. La cortina estaba corrida, así que no podía ver afuera, pero podía oír lo que fuera. El sonido era el de un animal, pero algo no sonaba del todo bien. Traté de identificarlo cuando el gruñido se detuvo por un segundo, luego un aullido hizo vibrar mis ventanas y mis huesos. Corrí a mi baño, el único lugar en la casa que no tenía ventanas, y cerré la puerta de golpe, acurrucándome en la bañera. No me moví hasta que mi alarma sonó a las 7 y el sol brillaba a través de las cortinas.
Siguió sucediendo. Cada noche, el porche crujía, el gruñido comenzaba, y finalmente, los aullidos que duraban hasta que salía el sol. Tuve suficiente para la cuarta o quinta noche y volví al pueblo, funcionando con un cóctel de adrenalina, miedo y cafeína. Tuve que esperar a que la tienda abriera, pero en el momento en que lo hizo, busqué al señor Faraday que estaba surtiendo algunos artículos en los estantes. Me miró y dijo, «Te ves fatal. Si necesitas ayuda para dormir, deberías ver a un médico. Algo sigue apareciendo en mi casa. Creo que ese es el lobo del que te hablé». Se congeló, con un ligero temblor en sus dedos antes de darse la vuelta, llamando a Sara, «Atiende el frente. Volveré». No esperó una respuesta y en su lugar se dirigió a la parte trasera de la tienda, haciéndome un gesto para que lo siguiera. Lo hice, siguiéndolo a través de la puerta que conducía al exterior. Una vez afuera, en la mañana soleada, encendió un cigarrillo. «Te lo dije. Te dije que tuvieras cuidado con los huesos». Me derrumbé en ese punto, la falta de sueño me dejó sin filtro. Seguía apareciendo. Lo ignoré la primera vez y seguía interponiéndose en mi camino. ¿Qué era? Un cráneo de alce. Había otro cráneo hace 2 semanas. Era un ciervo, pero lo moví con un palo. Sacudió la cabeza. ¿Aún cuenta? ¿Qué pasó después de que moviste el ciervo? Admití, ahí fue cuando el aullido comenzó, pero estaba muy lejos. Era fácil de ignorar. Algo que lo hizo fruncir el ceño, pero no me interrumpió hasta que finalmente le pregunté, «¿No es un lobo, verdad?» El señor Faraday me miró durante mucho tiempo, luego apagó el cigarrillo antes de encender otro. «Te dije lo que no debías hacer, y aún así lo hiciste. Ahora tienes un lío con el que lidiar». Abrí la boca, listo para exigirle que respondiera a mi pregunta, pero él siguió hablando. «Ahora, escucha esto y escúchame. Vas a comprar algo de carne, la carne más roja y sanguinolenta que tenga. Luego, ve a casa y ponla en la nevera. Cuando el sol se esté poniendo, irás a ese bosque con la carne y la pondrás en el camino. En el momento en que lo hagas, das la vuelta y corres a casa. No mires atrás, no importa qué sonido o sentimiento escuches. Corres y te encierras con fuerza». «¿Y, se irá? ¿Así como así?», pregunté, sintiéndome un poco esperanzado. Las siguientes palabras disiparon esas esperanzas. «Nada está garantizado, hijo. Esto es un intento de hacer las paces. No significa que serás perdonado». La ira me hirvió y le espeté, «Ni siquiera hice nada». Sacudió la cabeza con un pequeño ceño fruncido y dijo, «Mostraste falta de respeto y los reconociste. Eso es suficiente en un lugar como este». Abrí la boca, pero él pasó de mí y preguntó, «¿Vas a comprar la carne o qué?». Terminé haciéndolo. No sabía qué más hacer y pensé, ¿por qué no seguirle el juego? No podía explicar nada más, así que ¿por qué no tratar de hacer las paces? Compré los filetes más sangrientos que pude y regresé a casa aturdido. Puse una alarma para que sonara justo antes del atardecer y me desplomé en mi sofá hasta entonces. Fue surrealista caminar por el sendero mientras el sol comenzaba su descenso. Noté que más y más árboles tenían los extraños rasguños. Me estremecí ante la idea de que algo, o muchas cosas, estuvieran tan cerca de la casa. Caminé unos 10 minutos por el camino antes de colocar los filetes. Fue repugnante. La sangre se acumulaba en el papel de carnicero marrón, pero los amontoné y miré a mi alrededor. No pude ver nada, solo los árboles habituales, y decidí regresar a casa. Di un puñado de pasos cuando lo oí. Un gruñido bajó detrás de mí que hizo que los pelos de mi nuca se erizaran. Fuertes golpes siguieron al gruñido, acercándose cada vez más, y sacándome de mi estupor. Hice que mis pies se movieran de nuevo y me dirigí de regreso a la casa mientras el sonido de los dientes desgarrando la carne cruda llegaba a mis oídos. Una vez que estuve al final del camino, con mi casa a la vista, me atreví a girar la cabeza antes de correr de regreso a la casa. Subí a la carrera por el porche y apenas cerré la puerta de golpe a tiempo. Había estado justo detrás de mí, siguiéndome como un perro obediente. Solo que no era un perro. Ni siquiera un lobo.
Tuve que apoyarme contra la puerta mientras se estrellaba contra la madera, gruñendo y refunfuñando. Logré cerrarla con llave, apenas, antes de correr a la puerta principal para asegurarme de que también estuviera cerrada con llave. Casi me ganó. Golpeé la puerta justo cuando comenzaba a abrirse y empujé con todo el peso de mi cuerpo contra ella. Apenas fue suficiente para mantenerlo fuera mientras accionaba el cerrojo. Me tambaleé hacia atrás, temblando y jadeando, mirando la puerta mientras el gruñido comenzaba de nuevo. Esta vez lo seguí hasta el porche trasero y me asomé por la ventana. Caminaba sobre 4 patas, con los dedos extendidos y largas garras en lugar de uñas, y cubierto de pelaje negro en algunos lugares, piel humana pálida en otros. A medida que caminaba, las patas traseras se doblaban de manera antinatural y hacían un ruido de chasquido horrible, con los huesos visibles a través de la piel y retorciéndose con cada movimiento. La cabeza era lo más inquietante. Un hocico ensangrentado que se estiraba demasiado para un lobo, ojos que brillaban en rojo, y podía abrir la boca mucho más. Los colmillos eran todos negros y rojos de sangre. Demasiado largos, demasiado curvados. Cuando cerraba su mandíbula, la sangre rezumaba. Lo miré fijamente y me miró fijamente antes de que los labios se abrieran en una especie de sonrisa demente. El gruñido se detuvo y en su lugar comenzó un nuevo sonido. Una risa aguda, casi humana, llenó el aire. Me estremecí, listo para cerrar las cortinas, y escuché más risas. Miré más allá y me congelé con la vista de más pares de ojos rojos en el bosque. Las burlas aumentaron de volumen, resonando hasta que fue todo lo que escuché. Incluso ahora, todavía lo escucho. Me escondí en el baño de nuevo, sintiéndome como un niño, y rezando para que mis puertas y ventanas aguantaran una vez que saliera el sol. Cuando reuní el coraje suficiente para llegar a mi coche, encontré docenas y docenas de cráneos en mi porche. Todos de diferentes formas y tamaños. Algunos blanqueados por la luz, otros negros por la descomposición. Algunos rojos y otros yacían en charcos de sangre. Uno de ellos era humano. Quería correr al coche, abrirme camino a través de los huesos, pero en su lugar me obligué a pasar con cuidado por encima de cada uno de ellos. Una vez que regresé al pueblo, busqué al señor Faraday. Escuchó mi relato en silencio, luciendo decepcionado y molesto para cuando terminé, y dijo: «Te dije que no miraras. Ahora realmente hiciste un desastre. No solo para ti, sino para todos». Mi sangre se heló y pregunté: «¿Qué quiere decir, para todos?» «Todos los oyeron anoche, hijo. Por tu culpa». Cerró los ojos y encendió un cigarrillo, a pesar de que estaba parado en el piso de la tienda. ¿Y si simplemente me voy? ¿Simplemente vuelvo a donde vine? Sacudió la cabeza y tiró las cenizas al suelo sin importarle dónde terminaban. Entonces, ¿qué? ¿Qué hago? Vas a limpiar tu desastre. Un grupo de casas se está reuniendo en el restaurante al atardecer. Es mejor que estés allí. Le pregunté si realmente pensaba que podían ser asesinados, si era posible, y él agitó su mano y dijo: «Lo hemos hecho antes, hijo. No eres el primero que no escucha. No serás el último. Pero hiciste el problema, así que es mejor que estés listo para ayudar a deshacerte de él». Tragué saliva, dudando, luego me atreví a preguntar: ¿la gente no vuelve de la casa? Todo el tiempo. Esta vez no será diferente. Atardecer, hijo, o no solo los estaremos cazando a ellos, sino a ti también. Nos reunimos en el restaurante y me dieron una escopeta y un curso intensivo sobre cómo usarla. Me mostraron cómo cargarla, me dijeron qué no hacer y qué vigilar. Según el señor Faraday, que estuvo en la última purga, los lobos de los Apalaches es como los llaman. Él se mantiene cerca de mí. Dice que tener un compañero cerca es importante. Es más seguro de esta manera. A los lobos les gusta arrastrar a la gente al bosque o decapitar a las víctimas y recolectar sus cráneos. Las balas que tengo se supone que son especiales, bendecidas por el sacerdote y bañadas en agua bendita o algo así. Nunca he cazado antes. Por eso estoy dejando este relato, en caso de que no regrese. Los accidentes de caza suceden todo el tiempo,
Eso es lo que la gente del pueblo dirá si alguien viene a preguntar por mí, o por cualquiera que no regrese. El sol aún no se ha puesto, dándonos tiempo para prepararnos, y tiempo para que el sacerdote bendiga cada bala que pueda. Pero ya podemos oírlos. Los lobos se están riendo de nuevo.